El estudio de un libro de la Biblia que creemos que es muy importante en este momento de iglesia, que estamos colocando las bases de esta bella nueva iglesia que está partiendo. Así que queremos proponerles un libro, un desafío, para que durante este mes podamos todos estarlo leyendo y estar aprendiendo lo que la palabra nos dice. Así que hoy les dejamos este desafío. Y el libro que escogimos es el libro para que lo lean durante un mes. Es un libro cortito, no hay excusas para no leerlo este mes. Es el libro de Gálatas. El libro más corto, no, el libro de Gálatas. Una de las cartas, una de las epístolas que el apóstol Pablo escribió. Queremos dejarles el desafío para leer este libro. ¿Alguien toma el desafío? ¿Sí? ¿Alguien se anima a leerlo este mes? ¿Sí? ¿Sí? Oye, veo pocas manos valientes. ¿Sí? ¿Alguien se anima a leer? Ya, ahí tenemos un par de valientes. Por ahí sí. Entonces les desafiamos, son 6 capítulos para que durante este mes lo estemos leyendo. ¿Ok? Entonces les invito a que abran sus Biblias justamente en Gálatas capítulo 1, que es el capítulo con el cual hoy vamos a partir esta serie de enseñanzas. Les invito entonces a Gálatas capítulo 1. Gracias. Desde púlpito. Ok, ¿abrieron su Biblia? ¿Sí? ¿Están conmigo? Perfecto. Entonces en Gálatas capítulo 1 vamos a leerlo. Les invito a que lo puedan leer conmigo, si es que tienen sus Biblias o celulares con su versión preferida cargada. Gálatas capítulo 1, quiero que lo leamos juntos. Dice: Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios, el Padre que lo resucitó de los muertos, y todos los hermanos que están conmigo, a las iglesias de Galacia. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días, pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista a las iglesias de Judea que eran en Cristo. Solamente oían decir: aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba, y glorificaban a Dios en mí. Amén. Les invito a orar. Señor, te damos gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor,
Gracias por estar juntos, Padre, que es tan rica la comunión, es tan rico poder disfrutar este tiempo juntos. Pero queremos también gozarnos en tu espíritu, hablando a nuestro oído, soplando, inspirando como hemos aprendido, Señor, a nosotros. Y que tu espíritu nos inspira, nos habla, Señor. Pedimos que tú hables, Señor, a nuestros corazones esta mañana, que esta palabra, Padre, caiga aquí en nuestros corazones en tierra fértil y podamos aprender tu palabra, Señor. Tomarnos de ella, Padre, para caminar día a día con ella. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, queríamos proponerles este libro porque, bueno, ustedes saben y tenemos harta visita hoy día, así que estamos muy contentos. Mira, tenemos una familia muy linda y un gusto con poder conocerles. Por fin ahí conocimos a tu familia, Oswald, tu amigo. Qué rico todas las visitas, quienes nos acompañan por primera vez. Estamos felices de poder estar con ustedes. ¿Su nombre usted? Jacqueline. No estaba atrás, no alcancé a escuchar. Qué gusto también poder recibirle y a los amigos que nos acompañan por primera vez, por segunda vez, a los que no habíamos visto, que hoy día vemos. Estamos contentos de verles a todos ustedes. Estamos contentos. Hoy día es un día de celebración para nosotros, nuestro feliz cumpleaños que tenemos. Y estamos recién cumpliendo un año, todavía nos sentimos como un bebé, ¿no? Como aquí tenemos algunos bebés de un año, un poquito menos, un poquito más, pero vemos que los bebés todavía están en proceso de crecimiento. Y nosotros como iglesia también nos sentimos así, sentimos que estamos en proceso de desarrollo y crecimiento. Y por lo mismo, creemos que es tan importante que pongamos una buena base y una buena semilla, en la iglesia justamente que estamos construyendo, en esta comunidad que estamos construyendo juntos. Y esto es lo mismo como cuando uno quiere plantar. Si uno quiere plantar, uno tiene que escoger muy bien también la semilla que va a poner en el lugar donde va a plantar. Y para nosotros es muy importante en esta iglesia poder colocar correctamente la semilla de la gracia de Dios. De entender que si estamos aquí es por su gracia. Y si seguimos aquí y si nos proyectamos es todo solamente por la gracia de Dios. Si tú esperabas encontrar una iglesia donde encontraras líderes que son solamente superhéroes, aparte de algunos que nombré antes, hay unos pocos, ahí tenemos algunos, sí, tenemos un par de superhéroes. No, la verdad es que no somos, ninguno de nosotros es un superhéroe. Aquí somos todos iguales, en conjunto somos el grupo, bueno, con ustedes somos todos los santos. Qué lindo cómo Dios nos ve como santos. Entonces somos personas con nuestras falencias, con nuestras debilidades, pero hay algo que nos hace distinto y es que queremos apoyarnos completamente, queremos apoyarnos en un 100% en la gracia de Dios, porque creemos que Él nos escogió por su gracia y estamos aquí por su gracia y vamos a seguir andando con Él por su gracia. Queremos que sea una iglesia en donde reconozcamos la gracia de Dios hacia nuestras vidas y la gracia de Dios también cuando miramos al otro. Entonces cuando nos miramos, ya no nos miramos como éramos antes, ya no nos miramos igual, no miramos nuestras falencias, sino que nos miramos a través de la gracia de Dios. Cada vez que nos miramos uno al otro, nos colocamos unos lentes especiales. Estos no son de aumento, estos son lentes que, ahí sí, ¿no? Estos son los lentes de la gracia de Dios, que te invito a ti también a ponértelos, que cuando nos miramos decimos, wow, aquí puros santos de Dios. Personas que tienen un tremendo propósito y un tremendo potencial, porque si estás aquí es porque Dios te llamó. Y si le has escogido es porque Él te escogió primero y porque tiene un propósito maravilloso para tu vida. Entonces dijimos, bueno, ¿qué libro de la Biblia es importante para colocar una buena base, una buena semilla? Y ahí es donde nos fuimos al libro de Gálatas. Este es un libro muy lindo, cuyo tema muy importante, cuyo tema central está basado justamente en la defensa del Evangelio de la gracia de Dios. La defensa del Evangelio de la gracia. De la gracia, de la justificación por fe, sin mediación, sin que las obras, sin que el que estemos sujetos a la ley tenga alguna parte en esto. Porque hemos cumplido con Dios por su gracia, no por nuestras fuerzas. Y por eso tú vas a ver que vivimos
disfrutando y dándole gracias a Dios por esta gracia, y estamos preocupados mucho más de mostrar la gracia, de mostrar el amor de Dios hacia las personas, que de tener que cumplir los preceptos de hombres. Es una carta que ha sido muy importante en toda la historia de la iglesia cristiana, en especial desde que comenzó el protestantismo. Para Lutero era una carta maravillosa, importante, junto con Romanos era una carta clave, porque hacía una defensa muy fuerte de que estamos llamados a vivir por la fe y no a tener que cumplir lo que hombres esperen de nosotros. Entonces, en eso hay tantos preceptos que muchas veces nos colocamos de cómo otros piensan que debería comportarse una iglesia, que deberían comportarse los líderes, de los preceptos que nos han impuesto de cómo debería ser. Nosotros creemos que debemos dejarnos llevar por el amor de Dios, por mostrar el amor de Dios, dejarnos amar por Dios y mostrar el amor a otros. Y esa es la única regla que nosotros queremos cumplir, la regla del amor, de la gracia de Dios hacia nosotros y la que debemos entregar a los demás. Esta carta, bueno, como dice acá, ha sido llamada el grito de guerra de la Reforma, la gran carta de la libertad, la declaración cristiana de la independencia, la carta maravillosa que vamos a estar estudiando. Al igual que en el libro de Romanos, el tema central de Gálatas es desarrollado alrededor de la doctrina de la justificación por fe. Como dice en Romanos 1, ¿no? 16, 17, como está escrito, dice, el justo por la fe vivirá. Por la fe vivirá. Lo cual Pablo defiende tanto con los capítulos que vamos a ver más adelante, 3 y 4, más teológicos, algunos capítulos prácticos que vamos a estar estudiando domingo a domingo. Pablo también defiende su posición como apóstol, algo que vamos a ver, ya que al igual que en Corinto, los falsos maestros habían intentado ganar adeptos mediante su herejía, desacreditando a Pablo. Y esto es muy llamativo, porque si tú no conocías bien la historia de Pablo estuvo 3 años con Jesús, caminando con él. ¿O no? No estuvo con Jesús. ¿Y conoció a Jesús cuando estaba acá en su ministerio? Mire, y pusieron atención, habían estudiado, ¿ah? ¿Y dónde tuvo su encuentro con Jesús, Pablo? Cuando iba camino a matar a alguien, a encarcelar a alguien. ¿Camino? ¿Sí? A Damasco. Uno dice, se convirtió en Damasco, pero no, se convirtió, conoció a Cristo mientras iba camino, en ruta, hacia Damasco. Y este hombre, Pablo, del que yo creo todos hemos escuchado, ¿alguien nunca había escuchado hablar de Pablo? No. Pero quizás lo que nunca habíamos reparado es justamente que fue un hombre que no estuvo con Cristo durante los 3 años que Cristo estuvo acá en la tierra. Cristo tuvo 12 apóstoles con los que trabajó durante todo el ministerio, un conjunto de discípulos y seguidores, y Pablo no estaba en ese grupo. Pablo lo más probable es que había conocido al Señor al año siguiente de que Jesús murió, resucitó y ascendió. Por lo tanto, no conoció a Jesús acá durante su periodo, el periodo de Jesús aquí en la tierra, sino que tuvo un encuentro con Él, un encuentro pero tremendo, un encuentro increíble cuando iba camino a Damasco. Tuvo un encuentro, una luz que lo deja, un encuentro que queda ciego, se cae del caballo en el que iba, cae al suelo, ¿me entiendes? Y tiene un encuentro y él escucha una voz del cielo que le dice, ¿cómo le decía? Saulo, ¿por qué me persigues? Porque Pablo antes tenía otro nombre, Dios hasta le cambió el nombre. ¿Cómo se llamaba? Pablo, su nombre anterior era Saulo. Y él escucha una voz que le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y ese encuentro que él tuvo con Jesús transformó su vida. Y este hombre que tuvo este encuentro tan potente con el Señor, escribió prácticamente la mitad del Nuevo Testamento. Y una de las cartas más maravillosas, más lindas que él escribe, es justamente esta carta dirigida a una iglesia en especial que estaba en el sector de Galacia, y por eso ellos se llamaban los Gálatas. Así que esta carta va dirigida hacia ellos. Y es una iglesia que estaba escuchando o había dado oreja a personas que se estaban desviando
del Evangelio de la gracia, el Evangelio de la justificación por la fe. Y esto, frente a esto, Pablo no puede quedarse tranquilo. Y Pablo, él fue un hombre, un apóstol, que en esta época eran aquellos hombres que estaban visitando y plantando iglesias en distintos lugares. Pablo plantó y trabajó por muchas iglesias y él se dedicaba a viajar de iglesia en iglesia. Así que él iba una mañana, tomaba el avión, a la otra mañana tomaba el otro avión. ¿Así era o no? No había avión. A lo mejor no siempre hubieron aviones, no siempre hubo internet, no había Instagram. ¿Cómo era la vida sin Instagram? No era llegar y publicar en Facebook, así no funcionaba. Sino que él tenía que tomar un barco, tenía que tomar un caballo, un camello, lo que pudiera tomar para moverse, y se demoraba meses en ir trasladándose de un lado a otro. Y él durante su vida hizo 3 grandes viajes misioneros, y esta carta la escribe durante su segundo viaje, para justamente llamar la atención al pueblo de Dios que estaba en Galacia, al pueblo de Dios, los Gálatas, queriendo llamar su atención porque estaban pasando algunas cositas raras que vamos a ver acá adelante. Posiblemente lo escribe mientras estaba en Corinto durante su segundo viaje misionero, y esta es una de las primeras cartas que se escriben del Nuevo Testamento, cerca del 50 después de Cristo, uno de los primeros libros del Nuevo Testamento. Lo más probable es que ningún libro del Nuevo Testamento se escribió antes del año 50, es decir, ya habían pasado 20 años desde que Jesús había estado con nosotros. Este es uno de los primeros. Gálatas nos parece muy importante porque justamente nos habla del camino hacia la verdadera libertad. Pero justamente en este pueblo de Galacia, la iglesia que estaba ahí había empezado, como dijimos, a poner oreja a algunas doctrinas que parecían buenas, pero que tenían algunas cositas raras por ahí. Y por eso me gusta mucho este texto, porque dice que el error, acá arriba, el error raras veces está totalmente equivocado. A menudo es una media verdad enseñada como si fuera toda la verdad. También nos gusta, hay un pasaje, nos gusta para tener, no un pasaje, un pensamiento, una frase que nos hace a veces pensar también cuando leemos la Biblia. Dice que un texto fuera de contexto es un pretexto. Entonces, si tú quieres buscar un pretexto para una teología engañosa, para una teología equivocada, incluso para una herejía, puedes ir a buscar cualquier pasaje de la Biblia fuera de contexto, vas uniendo pasajes fuera de contexto con otro y puedes llegar a cualquier cosa. Puedes llegar a que Jesús era un extraterrestre, puedes llegar a que Jesús cuando niño se vino a América y acá evangelizó, y puede llegar a un montón de herejías que hemos escuchado por ahí, ¿me entiendes? Que están dando vuelta, porque un texto fuera de contexto puede ser un muy buen pretexto. Entonces, el problema es que muchas veces el error o las falsas enseñanzas no se nos presentan directamente en contra del Evangelio, sino que se nos presentan como verdades a medias que comienzan a ser tergiversadas. Y ese es el error en el que había caído este pueblo, el pueblo de Dios que estaba en Galacia. Por lo tanto, Pablo le escribe para combatir una herejía que en ese momento estaba tomando mucha importancia, que es lo que llamamos la herejía judaizante. ¿Y esto a qué se refiere? A que justamente, los primeros cristianos, como ustedes saben y lo hemos conversado, los primeros cristianos, inicialmente todos eran en un principio seguidores del judaísmo, eran judíos los primeros que conocieron a Cristo. Y ellos, al conocer a Cristo, toda su vida comenzó a cambiar. Pero en el inicio, el cristianismo se movió principalmente en el entorno del judaísmo. Si bien comenzaron a haber algunos discípulos que no eran directamente judíos, pero eran muy poquitos. Principalmente ellos se estaban moviendo dentro del ámbito judío. De hecho, es algo tan lindo y ver en la historia cómo Dios justamente, Cristo vino en el momento propicio, en el momento oportuno. Cuando Cristo viene, muchos judíos estaban dispersos por todas las naciones conocidas de la época, en lo que se llamaba y se conoce como la diáspora judía. La diáspora es como, ¿cómo se llama esta flor que uno sopla?
Tiene un nombre, ¿no? La que está llena de esporas. Diente de león. Mire, gracias Margarita. Cuando uno toma esta flor, lo han hecho, ¿sí? Han jugado en esto al viento y uno sopla y salen muchas esporas, salen dispersas por todos lados. Ese es el concepto de la diáspora. Y esto había pasado mucho antes de que Cristo viniera. Por lo tanto, por tantas persecuciones que había tenido el pueblo judío, tantas invasiones, persecuciones, exilios, habían quedado muchos judíos dispersos por todo el mundo conocido. Y esos judíos que estaban en distintas partes, ellos eran bastante aclanados, ¿no? Es como cuando uno, no sé si a alguien le ha tocado ir un 18 de septiembre fuera de Chile. Lo primero que hace es ir a buscar dónde están los chilenos para poder ir a celebrar el 18, que es la fiesta nacional. Los judíos eran mucho más aclanados, son mucho más en ese sentido aclanados. Para ellos muy importante poder encontrar un lugar en donde también poder ellos profesar su religión y fundan y montan sinagogas en distintos lugares cuando ellos estaban fuera de su patria. Por lo tanto, en la época de Jesús, si bien Jesús predica el Evangelio justamente ahí en Jerusalén, en Judea, Jesús, en toda la tierra que hoy día es Israel, en Galilea, en Samaria, en Judea, justamente, aparte de ahí, había muchos judíos dispersos por el mundo. Por lo tanto, los cristianos, recuerdan que conocimos esta historia, que estaban llamados a predicar el Evangelio por todo el mundo y habían sido medio porfiados y les había costado un poquito salir, pero cuando viene la persecución ellos salen a predicar el Evangelio. Entonces cuando salen disparados hacia distintas naciones, adivinen dónde caían: en las sinagogas de los judíos, y ahí comienzan a predicar el Evangelio. Por lo tanto, todavía el cristianismo tenía un trasfondo judío muy fuerte. En el principio, para muchos, como que no entendían mucho esto del cristianismo, por lo tanto creían que era un grupo más dentro del judaísmo, que dentro tiene también muchas facciones y muchos grupos que también piensan distinto dentro de ellos. Por lo tanto, por un tiempo, los cristianos no eran conocidos como cristianos, sino que parecía un grupito más dentro del mundo judío, y se les conocía, una frase que nos gusta mucho, como los del camino, porque les preguntaban: ¿y tú a quién sigues? No, yo sigo a Cristo. Ah, sí, yo camino con Cristo, por lo tanto son los del camino. Y así es como los cristianos primero empezaron a ser conocidos como un grupito dentro del judaísmo, y por lo mismo muchos se confundieron, y había muchos que comenzaron a tratar de judaizar a aquellos que estaban conociendo a Cristo. Por lo tanto, cuando algunos no judíos comenzaron a conocer a Cristo, algunos les empezaron a obligar primero a hacerse judíos, a profesar en los ritos judíos, en el caso de los hombres la circuncisión, y empezar a profesar todas las leyes, a seguir todos los ritos y leyes judías, justamente para ahí poder caminar y seguir a Cristo. Entonces ahí es donde se provocó una confusión, porque a muchos lo que se les decía era justamente: si usted quiere seguir a Cristo, primero se hace judío y luego va a poder seguir a Cristo. Y ahí es donde esta confusión ya se torna muy grave, y por eso justamente esta carta de Pablo es tan clara y tan potente. Y estos grupos que querían justamente a los cristianos, los querían hacer primero judíos, eran lo que llamamos los judaizantes. Entonces, rápidamente, al pasar el tiempo, ya se entiende que los cristianos no son un grupo dentro del judaísmo, y se les conoce, dice la Biblia, en Antioquía por primera vez como cristianos, ya seguidores de Cristo, pequeños Cristo, que es el término que hasta hoy día nosotros con tanto orgullo nosotros podemos decir: sí, yo sigo a Cristo, con tanta alegría y con tanto respeto también a lo que hizo nuestro Señor, y nosotros decimos hasta hoy que somos cristianos. Y en esta época comienza esta confusión, porque habían algunos que decían que para ser salvos necesitaba circuncidarse y guardar toda la ley de Moisés. Otros pensaban que aunque somos salvos por la fe en Cristo, hay que guardar los rituales de la ley para santificarnos. Y esto es algo que aún hoy muchas personas justamente hacen. Y ustedes se van a encontrar con iglesias que se dicen cristianas, ¿me entienden?, que empiezan a poner un montón de rituales. Por ejemplo, no comer cerdo, que es algo que en el mundo judío lo pide. Coca-Cola, café, por distintas razones. Entonces, cuando comenzamos a poner leyes
respecto de lo que no hay que hacer para poder estar cerca de Dios, donde decimos, ojo con esto, aquí es donde tenemos que entender que nosotros somos salvos por la gracia y por la fe de nuestro Señor. Esto no significa que nosotros no seamos claros con lo que es pecado, estamos hablando de eso. Pero hay muchos ritos, y todos los ritos y la ley, que limitan justamente lo que nosotros podemos comer, lo que nosotros podemos hacer, lo que podemos hacer un día sábado, por ejemplo. Todo esto está absolutamente fuera de la libertad que el Señor nos da. ¿Sí? Dice aquí, Pablo declara el evangelio verdadero de la gracia de Dios en Cristo, que somos salvos por Jesucristo únicamente, aparte de la ley, y que somos santificados por el Espíritu de Dios, y que este evangelio fue recibido de Cristo, no de hombres. Pablo destaca que en la fe de Jesucristo surge una nueva comunidad. Pablo lo tenía muy claro, y Pablo entendía que aquellos que no habían sido judíos previamente no tenían que cumplir las leyes del mundo judío. Y como dijo Cristo, lo más importante, ama a Dios por sobre todas las cosas y ama a tu prójimo como a ti mismo. Y esto marca justamente el fundamento de una nueva comunidad. Así que me gustaría que hagas el ejercicio durante esta semana, durante estos temas, de tú también estar pensando y diciendo, en realidad quizás hay leyes, hay ritos que a nosotros nos han impuesto. Nosotros decimos, en realidad, si Cristo nos llama a la libertad en Él, ¿por qué hemos vivido quizás esclavizándonos o condenándonos? Tenemos que entender la diferencia entre el pecado y frente al pecado, queremos ser siempre lo más claro posible. El pecado es pecado, pero muchas veces se nos ha hecho creer que hay ciertas leyes que tenemos que cumplir, ciertos ritos que tenemos que cumplir, porque si no estamos en pecado. Y algo que quiero que el Señor te vaya hablando y que vamos aprendiendo durante estas semanas. Amén. Pero que queremos que vivas en la libertad que el Señor nos dio. En el capítulo 1, ahora leímos y decía Pablo, apóstol no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Esto me encanta porque Pablo, fíjense lo que había pasado. Pablo, como contamos hace un rato, no alcanzó a estar los 3 años con Jesús, pero Dios mismo, Jesús, le nombró justamente apóstol de él. Y muchos le atacaban, muchos decían, pero ¿cómo tú te nombras apóstol si tú no tuviste 3 años con Jesús? Nosotros tenemos más derecho que tú. Pero él tenía muy claro quién era. Y él es capaz de decir, yo soy apóstol, y no por hombres, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo. Entonces ahí viene una pregunta para ti, de aplicación a tu vida ahora. ¿Tú sabes quién eres en Dios? ¿Sabes quién eres en Dios? ¿Cómo te deberías presentar entonces? Dani, hijo de Dios. ¿Has pensado y has recordado quién eres en Dios? Y esto es tan importante, amigo, amiga, porque a Pablo lo atacaron mucho, atacaban su apostolado. A ti muchas veces van a atacar quién eres en Dios y el derecho que por la sangre de Cristo ha recibido de ser declarado su hijo. Y el diablo normalmente te va a atacar y te va a hablar al oído, oye, el hijito de Dios, la hijita de Dios, si fuera hijo de Dios, si fuera hijita de Dios, no haría estas cosas. ¿Has escuchado esa vocecita? A veces hasta audiblemente, ¿sí? A veces hasta audiblemente escuchamos esa vocecita. Nada ni nadie puede poner en duda quién eres en Dios. Tienes que tenerlo claro. Si tú has abierto tu corazón para que Cristo muera en tu vida, no puedes tener dudas de quién eres en Cristo. ¿Por qué? Porque esto no depende de ti, no depende de lo que hagas o de lo que has hecho. Depende de su amor, de la sangre de Cristo que fue derramada por ti. Porque su obra en nosotros comienza y termina en Él. Y esto es algo que tienes que tener profundamente claro. Y te lo voy a repetir una y otra vez. Y te lo voy a seguir repitiendo hasta aburrirnos de seguirlo repitiendo, pero hasta que te quede aquí grabado a fuego. ¿Por qué? Porque vas a recibir ataques y vas a recibir muchas dudas, críticas, pero tú aférrate a la palabra que dice
que dice que si tú has abierto la puerta de tu corazón, todos los que le recibieron han sido llamados, han recibido el derecho de ser llamados hijos de Dios. Qué lindo, qué maravilloso. Porque la Biblia nos da esta seguridad. Me encanta. La palabra dice en Juan 1:11, dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Cuando Cristo estuvo acá en la tierra, probablemente la gente, esto era algo concreto, era: te recibo en mi casa, Jesús, te recibo, yo estoy dispuesto a decir que te sigo. Hoy nosotros también podemos recibirle en nuestros corazones. Cuando oramos y le decimos: Señor, entra en mi vida, le podemos recibir en nuestras familias. Y yo te invito a que recibas a Jesús en tu familia. Que tu familia ahora sea un entorno que muestre el amor de Dios. Recibamos al Señor en nuestros corazones, en nuestros hogares. Y dice acá que a los que le recibieron y a los que creen en su nombre, les dio la potestad y el derecho de ser hechos hijos de Dios. Y si tú has sido declarado un hijo de Dios, si Dios te ha escogido, si Dios te llamó, te voy a decir algo: tú puedes cambiar de opinión, pero Dios no cambia de opinión. Si Él te escogió para siempre. Esto es tan clave. A Pablo lo atacaron, también te van a atacar. ¿Qué nos queda a nosotros? Y me encanta porque Pablo tiene tan claro, él dice: cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí. Me encanta porque, mira, Pablo tenía tan claro, él dice: cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Él tenía muy claro que él fue escogido desde antes de nacer. ¿Sabes qué? Dios te escogió. Pensó en ti antes de nacer, como leímos, recuerdan en el Salmo 139, mi embrión vieron tus ojos. Dios te escogió desde antes de nacer. A Mateito, Dios le escogió desde antes que nacer. Nació bien, gracias al Señor. Nació bien ayer sábado. Durante la mañana nació Mateo. Midió 3 kilos. Pesó. 3 kilos 700. 3 kilos 700 y midió 49 centímetros. Así que Guillermo Mateo ya está con nosotros. Hoy día no vino Mateo, no sé qué le pasó hoy día, ¿por qué no vino? Claro, estaba evangelizando en el hospital ahí, ¿no? Así que para que también le den un saludo, un llamado, quienes puedan le pasen a ver a nuestros amigos con Mateo. Pablo, que él estaba tan seguro y él decía: Dios me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Fíjense que Pablo, entonces Pablo, como fue llamado desde el vientre de su madre, él fue, como decimos hoy día, nacido y criado en el Evangelio, ¿sí? Y estuvo toda su vida siguiendo a Cristo, Pablo. No. ¿Qué hacía antes Pablo de conocer a Cristo? Estudiaba. Perseguía a la iglesia. O sea, ¿cuál era su hobby? Mandar a los cristianos que se los comieran los leones. Pero él tenía claro que a pesar de que él había pasado esa época tan oscura en su vida, tenía claro que era solamente un paso en su vida, porque su destino era otro, porque Dios le había escogido desde antes que estuviera en el vientre de desde que él estaba en el vientre de su madre, como dice acá. ¿Sabes qué? No importa qué hiciste tú en tu vida. Si tú eres un hijo de Dios, te puedo decir que Dios te escogió desde el vientre de su madre. No importa lo que pasó en el medio, no importa. Fíjate, mira, ¿quién era antes Pablo? En el mismo Gálatas, versículo que leímos, dice: Pablo perseguía sobremanera a la iglesia de Dios, la asolaba. Dice al final del capítulo: solamente oían decir: aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo él asolaba, y glorificaban a Dios en mí. Pablo, como decíamos, su hobby era andar buscando cristianos. Y a los cristianos no los buscaban para darles un premio, para felicitarlos, para animarlos. A los cristianos los buscaban para matarlos. En esta época los cristianos los mandaban a la cárcel. En esta época los cristianos fueron tremendamente perseguidos.
¿Y sabes qué pasaba con la iglesia mientras era perseguida? Decía. Crecía, y crecía, y crecía, y seguía creciendo, y no la podían controlar. La iglesia de Dios, desde que Cristo deja aquí a sus seguidores, Él sube al cielo y viene el Espíritu Santo, eran un puñado de un par de cientos de seguidores, nada más. Y sabes que al año 300 era tan grande y tan pujante la iglesia cristiana que el emperador de la época, por distintas razones, una de ellas política, decidió hacer al cristianismo la religión oficial del imperio, porque no pudieron contra el cristianismo, que por 300 años fue perseguido, no en forma continua, sino que cada ciertos años venían las persecuciones, y las persecuciones se venían pero con todo, y la iglesia crecía. ¿Sabes qué, hermano? No le tengamos miedo a las persecuciones, no le tengamos miedo, porque el Señor siempre va a estar con nosotros. No tengamos miedo, y si viene una persecución, les digo, la iglesia va a crecer. Porque eso es lo que ha pasado en toda la historia. Esto es increíble, porque esta fe es tan poderosa que es capaz de enfrentar cualquier persecución. Pero este hombre era uno de los perseguidores y era tremendo lo que él hacía. Incluso dice que el primer mártir que tuvo la iglesia cristiana, ¿quién fue el primer mártir? Esteban. Dice que cuando él muere, ¿y cómo muere Esteban? No murió de una forma muy agradable. ¿Cómo murió? Apedreado. Dice que mientras lo apedreaban, dice que ahí había un hombre al lado que estaba ahí junto con ellos, que se llamaba Saulo, y dice que él consentía, él estaba de acuerdo con su muerte. Entonces este Pablo, o sea, Dios puede hacer milagros con la vida de Pablo. Tengamos paciencia y creamos en lo que Dios puede hacer en la vida de Pablo. Amén. Porque si fue capaz de trabajar con este Pablo, también. ¿Sabes qué? Esto a mí me pega fuerte. A mí me pega muy fuerte, porque fíjate a quién escogió Pablo, a quién escogió Dios. Escogió un hombre que había estado persiguiendo cristianos y transformó su vida. Entonces, si alguna vez tú te has preguntado, pero ¿cómo Dios me escogió a mí? ¿Por qué yo? Si yo era así, te aseguro que tu currículum no es tan malo como era el de Pablo. Te lo aseguro. Este Pablo. Te aseguro que tu currículum no es tan malo como fue el currículum de este Pablo. ¿Y sabes qué? Dios a este hombre lo levantó y lo llevó incluso a confrontarse con los apóstoles que habían estado 3 años con Jesús, para mostrarles también y guiarles en cuál era el camino que tenía que seguir la iglesia. Es tremenda la obra que hizo este hombre, y mira de dónde Dios le tomó. Por lo tanto, si tú no estás convencido, porque tú te miras a ti mismo y miras quién eras antes y dices, no, Dios, esto es imposible, entonces te digo, estás en el lugar correcto y estás entendiendo lo que es el Evangelio. Porque el Evangelio no depende de quién tú eres, sino depende de quién eres en Cristo. Y Él te mira distinto. Entonces, cuando Dios veía a este Pablo que estaba ahí frente a un Esteban que estaba siendo apedreado, Dios miraba distinto. Dios se ponía los lentes y decía, a este lo voy a agarrar yo. No sé si tú sabes que dentro de los discípulos de Cristo, no sé si tú sabes que había un terrorista. ¿Cómo se llamaba el terrorista? Simón el Celote. ¿Sabes qué hacían los celotes? Colocaban la punta de la... Los celotes lo que hacían, se dedicaban a matar romanos. Decían, el único romano que vale la pena, porque ellos estaban invadidos por los romanos, ellos decían, el único romano que vale la pena es un romano muerto. Y ellos, como no tenían poder militar ni nada, ellos andaban como a escondidas. Entonces por eso los romanos siempre andaban en guardia, andaban en grupo. Pero cuando algunos, no sé, se arrancaban al baño, o cuando pillaban un romano muerto, ellos iban por atrás, y lo mataban. Y eso hacían los celotes. Y Jesús escogió un celote. Entonces, yo no sé, es como Dios dice, este que andaba poniendo bombas, que ahora venga para acá y ponga bombas espirituales, y este que andaba destruyendo vidas, ahora que venga acá y que dé vida
en el Señor. Porque Él no te mira como te miran los demás. Él te mira de otra forma. Él le dijo a Pedro, tú eras bueno para pescar, ahora vas a ser pescador de hombres. Entonces Él te escogió y te escogió con un propósito. Y es tan lindo ahí poder ir a mirar y ver, mira, tu historia, si tu historia es esta, gloria a Dios. Porque el Señor te quiere transformar y el Señor tiene algo grande para tu vida. Y no sé por qué al Señor le gusta escoger, por algo estoy acá, y ¿por qué me escogió a mí? No tengo idea, no me lo preguntes a mí. Pero Dios fue capaz también de escoger a un hombre que había sido un asesino, un adúltero, y lo llevó a ser el gran rey que hasta hoy día recordamos como el rey David. Y uno dice, pero ¿cómo? Si este hombre mira los errores que cometió. Es que esto no depende de ti, esto depende de lo que Dios quiere hacer en tu vida. Por lo tanto, quiero que dejes que, no yo, porque yo te lo puedo decir 1000 veces y no te voy a convencer, pero como hemos aprendido, deja que el Espíritu Santo te hable y que te inspire y que sople a tu oído, que sople a tu oído y que puedas entender, aprender, me gusta este término, aprender estas verdades y entender que Dios quiere hacer algo con tu vida sin importar quién fuiste, sin importar quién eres hoy, porque el Señor sueña contigo. Y si el Señor tiene esa gracia conmigo, ¿qué tengo que hacer yo con los demás? Hacer lo mismo. Por lo tanto, por favor, hermanos, esto es tan importante, los lentes de gracia, que cuando nos miramos unos a otros, no nos miremos con nuestras falencias de hoy, sino que soñemos, proclamemos, profeticemos lo que Dios quiere hacer sobre cada uno de nosotros. El Señor quiere levantar pastores, maestros, ministros en medio de esto. Mira al lado tuyo, entonces, mira el que está al otro lado ahora, con lentes de gracia, y soñemos con lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros. Amén. Y finalmente, como decíamos, estos hombres en Galacia, a pesar de que tenían claro el Evangelio y se lo habían enseñado, ellos se habían desviado. Dicen, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un Evangelio diferente. Y aquí, ¿sabes que en el pasaje que leímos también dice que si alguien te predica un Evangelio diferente, dice sea anatema? Anatema es una palabra muy fuerte. Es una palabra muy fuerte porque significa alguien maldito por Dios. Eso significa. Es una palabra tremendamente fuerte. Y lo que dice Pablo justamente, si alguien viene y nos predica algo distinto, que sea un anatema. ¡Wow! Es fuerte, pero Pablo, lo que pasa es que Pablo era tan celoso de este evangelio que él quería defenderlo con toda su fuerza. Y yo te invito a que nosotros también podamos defender con todas nuestras fuerzas este evangelio de la justificación por la fe, este evangelio de la gracia. Porque por esto murió Jesús. Y por esto derramó su sangre. Para que cada uno de nosotros también ahora podamos soñar. Entonces, yo quiero invitarte a que tomemos un momento para orar. Quiero invitar a Pablo a que me acompañe con una canción. Porque quiero que oremos. Si es que hay necesidades especiales, oremos por ello. Pero también quiero tomar un momento para que oremos unos por otros. Siento muy fuerte esto que estamos hablando, que aprendamos a mirarnos de otra forma y que aprendamos a profetizarnos también unos a otros y creer en lo que Dios puede hacer en quien está a mi lado. Porque el Señor tiene un propósito para tu vida. Él te llamó y te llamó con un propósito. Amén. Te invito a que te pongas de pie. Vamos a terminar orando, dándole gracias al Señor.